Hola mis amigos, dicen que para mejorar en ajedrez hay que analizar muchas partidas de grandes maestros, porque en esas partidas nos enseñan sobre aperturas, medio juego, el final, estrategia, etc. Pero todo se vuelve un problema para el aficionado cuando no contamos con un maestro, un tutor o un coach que nos indique qué es lo que tenemos que estudiar, qué ideas debemos de recordar y los puntos claves de la partida. Pero no todo es malo, porque el ajedrez está lleno de patrones, es decir, ideas que se repiten una y otra vez. Y es precisamente de estas ideas de las que vamos a hablar. Pero las vamos a ir viendo en diferentes videos, una a una, con múltiples ejemplos, para entender mejor estos conceptos. Hoy vamos a ver una maniobra típica, la de levantar las torres por la tercera línea. Empecemos. Las blancas amenazan con capturar el peón de A6, pero en esta posición las negras saben dos cosas: que no pueden esperar a que las blancas mejoren sus piezas, porque si lo hacen, pueden llegar a perder la partida. Y lo segundo es que las blancas se van a enrocar en el flanco de rey. Entonces, la respuesta de las negras debe de ser energética. Por esta razón jugaron torre a B6. La idea de esta jugada no es para defender solo al peón de A6, sino de llevar esta torre al flanco de rey, como ya veremos. Dama A4. Aquí no era bueno jugar dama por C7 por dama por C7, alfil por C7 y torre a C6, y las negras ganan una pieza. Caballo H5, alfil a G3, torre a H6. Las negras completan su misión de llevar a la torre al flanco de rey. Y ahora las blancas tienen el problema si enrocar en corto o dejar su rey en el medio del tablero. Las blancas se la juegan. Enroque. Caballo por G3, H por G3. Ahora el plan de las negras es llevar su dama a la casilla de H5 para dar jaque mate al monarca blanco. Alfil a D6, torre F a E1, alfil a E4, caballo por E4, D por E4, caballo a D2, F5, dama por A6, dama a G5, dama a E2, torre H5, caballo a C4, dama H6. Las piezas negras están muy bien coordinadas para lanzar un ataque decisivo. F4, E por F3, dama por F3. Las blancas creen haber resuelto todos sus problemas, pero las negras no piensan así. Alfil por G3. Las blancas están obligadas a capturar el alfil por la amenaza de mate en H1. Dama por G3, F4. Y esta es la jugada clave: traer a la otra torre al ataque. Dama a G4. Si, por ejemplo, E por F4 vendría torre por F4, torre a E8, jaque, rey a F7. Y ante la amenaza de mate, lo mejor que las blancas pueden jugar es dama por F4, dama por F4 y torre E a E1. Las blancas solo prolongan su agonía. Pero también si caballo a E5, jaque, vendría rey por E8 y no hay nada más que hacer. F por E3, dama por H5, dama por H5 y caballo por E3. Las blancas continuaron jugando por algunas jugadas más, pero todo fue en vano. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. En esta posición, las blancas deben de pensar cómo pueden continuar, aprovechando la mala coordinación de las piezas negras, y como ya sabemos, la técnica es subir a la torre a la tercera línea, desde donde podrá crear múltiples amenazas. Torre a C1. En muchos casos, se nos olvida que las torres pueden realizar este tipo de saltos, es decir, poner las torres al frente de tus peones. B6. Otra alternativa era jugar F5 y después de caballo a G5, las blancas continuarían con la idea de jugar torre a C3 y luego a E3,
Una posición muy difícil para jugar para las negras. Torre a C3, caballo a F6, torre a E3, caballo por E4, alfil por E4, dama a D8, torre a G3, con el plan de avanzar sus peones F y DH. Dama a H4, E3, dama a E7, alfil a D3, alfil a B7, E4, torre a E8, F5, dama H4, H3, alfil a C8, dama a C3, dama a F4, dama a F6, dama a E5, dama por E5, torre por E5, F4, torre a E8, F6. Eventualmente las negras terminaron perdiendo la partida. Lo que es preciso de recordar es que las torres pueden ser empujadas a la tercera línea aunque no tengan un objetivo de ataque definido en ese preciso momento. En esta posición, las blancas desean combinar la fuerza de su alfil de casillas oscuras con sus torres en la tercera línea. Veamos. Torre a D3, para llevar a la torre a G3 o a H3. Nota, en esta posición, las blancas tienen dos piezas mal colocadas que son el caballo en A4 y el alfil en C4. Con la siguiente jugada de las negras, las blancas logran resolver sus problemas. C5. Es cierto que le abre la diagonal A8, H1 al alfil de casillas claras de las negras. Esto es lo positivo de esta jugada. Pero también esta jugada tiene un lado negativo, y es que les permite a las blancas mejorar su posición. Alfil a B5. Esta jugada tiene dos ideas: capturar el caballo con alfil por D7, seguido por caballo por C5, ganando un peón, y la segunda idea es más estratégica: deshacerse de su alfil de casillas claras para mejorar su posición. Alfil a C6, alfil por C6, dama por C6, C4, asegurándose de controlar el centro, evitando por el momento que las negras jueguen peón D6 a D5, torre a D8, torre F a D1, torre F a E8, dama a F3, dama a C7, dama a G3, caballo a F6, caballo a C3, A6, dama H3, dama a C6, torre a G3. Finalmente, las blancas logran llevar a la torre a G3, rey a H8, torre a E1, dama a C8, torre E a E3. No es muy común ver las dos torres en la tercera línea, pero lo que las blancas buscan es crear más presión sobre el monarca negro. Torre a G8, caballo a D1, abriendo la diagonal de su alfil en B2. Torre a D7, F5, buscando abrir más columnas y diagonales. E5. Las negras logran cerrar la diagonal A1, H8, pero dejan una casilla fuerte para el caballo en D5. Caballo a C3, alfil a D8, caballo a D5, H6. Una jugada necesaria, ya que las negras no podían jugar cualquier cosa. Por ejemplo, si dama a B7 vendría caballo por F6 y después de G por F6 vendría torre por G8, jaque, rey por G8 y dama a H6, y las blancas dan jaque mate en dos jugadas. De igual modo, alfil por F6, aquí también el jaque mate sería inevitable. Dama por H7, jaque, rey por H7, torre H3, jaque, alfil a H4 y torre por H4 es jaque mate. Alfil a C1, caballo por D5, E por D5, alfil a F6, torre a E4, dama a F8, torre E a G4, y aquí las negras abandonaron. Pasemos a ver nuestro siguiente ejemplo.
Aquí la torre blanca en D5 está muy activa, pero aún falta más para emprender un ataque y por esto las blancas juegan torre a F3, con la idea de llevar la otra torre a H3. Esta es una posición muy difícil de defender para las negras. Alfil a F6. Aquí la mejor defensa era F5 y después de torre H3, caballo a G7, alfil a F3 y rey a F7, las negras hubieran podido continuar jugando. Dama H6, con la amenaza de jugar torre a H3 o alfil por E6, alfil a G7. Y aquí las blancas jugaron dama por G6, caballo a F4. Veamos qué hubiera sucedido si las negras hubieran aceptado el regalo. F por G6, alfil por E6, jaque, rey a H7, torre a H3, jaque, alfil a H6 y alfil por H6, amenazando con dar jaque mate con alfil a F8. La otra alternativa era jugar torre a F7 y después de alfil por F7, jaque, con una posición muy similar a como se jugó en la partida. Torre por F4, F por G6, alfil a E6, jaque. Esta es una posición muy similar al ejemplo que vimos. Torre a F7, torre por F7, rey a H8, torre a G5, B5 y torre a G3, con la amenaza de jugar torre a H3. Las negras abandonaron. Veamos nuestro último ejemplo. ¿Cómo continuar con blancas en esta posición? Bueno, ya sabemos, ya que es nuestro tema. Torre a E3. Las blancas se preparan para atacar. Torre a C7, torre a G3, con la idea de jugar alfil a H6. Torre a E8, alfil a H6, alfil a F8, alfil a G5, alfil a E7, alfil por F6, alfil por F6, alfil por H7, jaque, rey por H7, dama H5, jaque, rey a G8, caballo a E4, alfil a D5, torre a H3, rey a F8. Un error que le costó la partida a las negras. Una mejor defensa era G6 y después de caballo por G6, F por G6, dama por G6, jaque, alfil a G7, caballo a G5, rey a F8 y la partida termina en tablas porque las blancas no tienen nada mejor que dar jaque perpetuo al rey negro con caballo a H7, jaque, rey a G8, caballo a G5, repitiendo jugadas, dama por F7, jaque. Y aquí las negras abandonaron, ya que después de torre por F7, única, caballo a G6, jaque, rey a G8 y torre a H8, jaque mate. La maniobra de llevar a las torres a la tercera línea es un concepto que debes de recordar y de practicar. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.